Ok, continuando con la presentación de hoy de prácticas agroconservacionistas, la cuarta práctica que les voy a exponer el día de hoy es la cobertura muerta del suelo. Bueno, en la foto vemos un ejemplo, ¿verdad? Parece ser un cultivo de maíz, ¿verdad? Con un residuo de algún pasto que había o de la cosecha anterior. Y se encuentra, simplemente se dejó cubriendo la superficie del suelo, ¿verdad? Entonces este tipo de prácticas de coberturas, ya sean vivas o muertas, son muy útiles para proteger el suelo de el impacto de la lluvia, de la erosión eólica, también para disminuir el efecto potencialmente destructivo y degradante que tiene la escorrentía superficial, y al mismo tiempo promover la incorporación de residuos y descomposición y mineralización de la materia orgánica que se deposita sobre la superficie del suelo. En zonas del país donde hay una época seca marcada, este tipo de prácticas ayuda mucho a controlar esos factores y agentes erosivos. Y también en zonas de ladera, evidentemente, en zonas de pendientes fuertes, también cualquier tipo de cobertura, sea viva o muerta, nos va a ayudar a disminuir el riesgo de degradación por erosión. Usualmente hay un número mágico que pueden usar como guía si utilizan de entre 2 y 5 toneladas por hectárea de material seco, eso sí, seco. Eso es una cantidad razonable para hacer la aplicación. Si el material está húmedo, evidentemente hay que pensar en números mayores, ¿verdad? Habría que calcular el contenido de humedad por masa o por volumen de material que estás aplicando y así darnos una idea de que al final apliquemos entre 2 y 5 toneladas de materia de residuo seco como cobertura muerta. Entonces, esa agregación de materia, la materia orgánica es crucial para aumentar la calidad del suelo. Entonces, a la hora de hacer esa aplicación de este tipo de materiales, indirectamente vamos a promover una mayor actividad biológica en el suelo, conservar la humedad y también generar, cuando la materia orgánica se empieza a descomponer, poco a poco esa se va incorporando a la matriz del suelo y contribuye a la agregación y la estructura del suelo. Y eso indirectamente nos va a ayudar a manejar un mayor nivel de infiltración de agua, y también la cobertura muerta nos puede ayudar a retener esa humedad y disminuir la evaporación de la superficie. Entonces, indirectamente el cultivo se beneficia por este tipo de coberturas. Una cosa muy importante que siempre se nos olvida: cuando el suelo se expone a la intemperie, está expuesto a la radiación solar también. Entonces eso puede aumentar las temperaturas de los primeros centímetros del suelo drásticamente. Entonces este tipo de coberturas nos ayuda a bajar esa temperatura del suelo y generar un ambiente edáfico más favorable para el desarrollo de las raíces del cultivo. Asimismo, muchas veces estas coberturas muertas nos sirven para ejercer un control natural sobre las arbences, ¿verdad? Malezas, y en teoría deberían incrementar las propiedades químicas y físicas deseables para la producción. Entonces la idea es, para disminuir los costos al máximo, la idea es aplicar biomasa que esté directamente relacionada con el cultivo que estamos aplicando. Perdón, con el cultivo que estamos trabajando. Entonces, si el cultivo después de la cosecha deja un residuo ahí muerto y es muy grueso, va a tener que ser tratado o picado de alguna manera, porque no conviene tener residuos muy grandes, ¿verdad? Porque cuando el residuo es muy grande tiende a albergar otro tipo de plagas y enfermedades, ¿verdad? Como hongos, como insectos. Entonces no queremos eso. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad?
Si estamos trabajando con cultivos anuales y perennes, se podría utilizar, que están en surco, sembrados en surcos, estos residuos muertos se podrían aplicar en la calle, ¿verdad? En la calle de tránsito o en las bandas de en bandas de aplicación de fertilizantes, por ejemplo. En plantaciones perennes, como por ejemplo, qué sé yo, café, banano u otras, palma, este tipo de residuos se podría aplicar alrededor del tronco siempre y cuando uno no lo toque, ¿verdad? El tronco, porque por lo mismo, para tratar de evitar daños mecánicos y propagación de alguna enfermedad o plaga indeseable, ¿verdad? Cuando las parcelas están en barbecho o en descanso, bueno, pues podemos aplicar el residuo uniformemente, pero si no, utilizar este tipo de prácticas, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones de las coberturas? Bueno, pues hay que ver si realmente tenemos disponible el material, ¿verdad? Si no es complicado aplicar este tipo de implementos, ¿verdad? Transportar un material de un sitio a otro, ¿verdad? Eso incrementa los costos de producción muchísimo, ¿verdad? Eso es uno de los principales costos de producción, el transporte de materiales e insumos. Y como les mencionaba, razones fitosanitarias, plagas y enfermedades que hay que tener cuidado, ¿verdad? Asegurarnos que ese residuo no nos está generando también un problema de plagas y enfermedades. Y obviamente los costos de mano de obra, ¿verdad? Para picar el residuo, para podarlo, para deshiervar, acarreos, picados, etc. Asimismo, el mantenimiento que hay que darle a este tipo de residuos es al menos una vez al año, y tratar de monitorear. Bueno, evidentemente el manejo integrado de plagas requiere un monitoreo constante del cultivo, que a lo mejor ustedes van a ser responsables del mismo, y si hay algún problema de plaga o enfermedad, atacarlo inmediatamente. La quinta práctica que les voy a mencionar el día de hoy se llaman los cultivos de cobertura. Pero ya que estamos hablando ya no de un residuo ni de una cosecha previa, sino de un cultivo de cobertura vivo. Generalmente esto no se usa mucho en Costa Rica, pero de nuevo han habido experiencias exitosas y no tan exitosas con respecto a las coberturas vivas. En la foto vemos palma aceitera con una cobertura viva de, si no me equivoco, de kudzu. Yo recuerdo que en mis años de estudio en la maestría de la UCR nos llevaron a ver este tipo de sistemas, ¿verdad?, con cobertura viva en las plantaciones de palma del Pacífico Central. Entonces depende del tipo de cultivo, si es un cultivo anual o perenne, depende del sistema radicular, de la arquitectura del cultivo principal. Así puede ser la aplicación de este tipo de coberturas vivas, ¿verdad? Pero la idea es la misma, ¿verdad? Es proteger el suelo, mejorar las condiciones físicas y químicas, y también proteger contra la degradación y erosión. Recordemos que muchas de estas coberturas vivas son leguminosas, y la ventaja de las plantas leguminosas es su simbiosis, ¿verdad?, con Rhizobium y otras bacterias que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico. Entonces indirectamente estamos beneficiando al cultivo para en términos de mineralización y eficiencia de absorción del nitrógeno, ¿verdad? Entonces se puede pensar como un complemento a nuestro plan de fertilización, ¿verdad? Ojalá que la cobertura viva no ofrezca una competencia muy feroz por el agua, la luz y los nutrientes del cultivo, ¿verdad? Que indirectamente no se aproveche de la fertilización del cultivo principal, ¿verdad? Entonces por eso hay que fijarse bien qué tipo de cultivo vivo estamos trabajando, ¿verdad? Que sean resistentes al pisoteo, a la sombra, por ejemplo,
porque el cultivo principal generalmente produce una sombra importante, entonces la cobertura viva tiene que ser capaz de responder a eso. Ya esto, como la mayoría de prácticas que he venido mencionando el día de hoy, para pendientes bajas todas se aplican, para pendientes superiores al 15% o más altas hay que hacer combinaciones con otras estructuras de conservación, porque solamente la cobertura no va a asegurarnos la conservación del suelo. Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿verdad?, de especies usadas en nuestro país, especialmente en cultivos perennes como la palma. Les mencionaba el ejemplo del kudzu, Pueraria phaseoloides. Phaseoloides significa que se parece al frijol. Cacao, se ha tenido experiencia con una que se llama Geophilia repens o oreja de ratón. Bueno, en café se han usado una gran variedad de coberturas como manicillo, ¿verdad? El Arachis pintoi. Bueno, yo le conozco como manicillo. Añil rastrero, canutillo. Y en papaya y macadamia se han usado uno que se llama Paspalum hieronimi. Entonces, aquí en la foto vemos un ejemplo de una plantación de café con experimentos de manicillo, ¿verdad? Ahí se ve el manicillo con cierta clorosis, ¿verdad? Tal vez alguna deficiencia ahí importante de nitrógeno o de magnesio también podría ser. Aquí en la foto está difícil ver si es más bien una deficiencia de magnesio. No debería haber una deficiencia de nitrógeno siendo una fijadora de nitrógeno, ¿verdad? Otras especies también de gramíneas que se utilizan muy comúnmente en nuestro país. Tenemos Axonopus, ¿verdad? Brachiaria, ¿verdad? Hay N cantidad de brachiarias que sirven para forrajes y pastos y también se pueden utilizar como una cobertura viva. En este caso el pasto congo o canutillo, mielcilla, oreja de ratón, etcétera, ¿verdad? Esas son algunas de las gramíneas que se utilizan. Paspalum pseudochinoleuca polistachia, ese es el golondrina también, ese se usa bastante también. Aquí viene una lista más detallada, no me voy a poner a leer todo, pero nada más tengan en cuenta que este cuadro es especies de leguminosas para cultivo vivo en zonas bajas tropicales, ¿verdad? Por ejemplo el Arachis, ¿verdad? Es de tipo rastrero. El pica pica, famoso pica pica, ¿verdad? Calopogonium mucunoides. Son especies nativas, ¿verdad?, de Costa Rica. Entonces esas que están con asteriscos: Centrosema pubescens, Desmodium trifolium, Indogofera spicata. Bueno, hay varias. En este asunto hay que tener cuidado, ¿verdad? Y muchas veces hay que darle énfasis a las especies nativas en el sentido de que son menos susceptibles a volverse especies invasoras, ¿no? Muchas veces se traen especies exóticas que a veces no contribuyen, se vuelven invasoras de ecosistemas. Entonces hay que tener cuidado con esto y buscar toda la información posible sobre la especie para saber en qué tipo de altitudes y climas puede prosperar, ¿verdad? Porque por ejemplo el Centrosema pubescens es una rastrera trepadora. Dice que tolera mal drenaje, dice que resiste a la sequía también. Entonces, que prefiere climas húmedos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de no sembrar algo que no va a adaptarse bien a nuestras condiciones de finca. Aquí vemos una foto de kudzu en palma africana, y
bueno, la mayoría ahí dice que es con menos de 24 horas de haber sido anegado. Esto es probablemente efecto de el huracán Nate que de reciente ocurrencia en nuestro país. La mayoría de plantas no aguantan muy bien altas saturaciones, ¿verdad? Entonces, si permanece saturado por mucho tiempo, muchas plantas simplemente no aguantan y mueren ahogadas, ¿verdad? Y también cuando se salen los ríos y se da la llena que llaman, ¿verdad? Que se sale el río y deposita sedimentos sobre la superficie, estos sedimentos pueden causar problemas de encostramiento, ¿verdad? Y esto es una capa de sedimentos que literalmente sella la superficie del suelo, y esto no permite una aireación adecuada de los sistemas radicales. Y bueno, como probablemente sucedió aquí en esta cobertura viva, no aguantó la saturación y la falta de oxígeno causó la muerte, ¿verdad?, de las plantas acá. Aquí viene otra lista de especies, pero leguminosas, pero para zonas tropicales altas, ¿verdad? En este caso mayores a 1500 metros, ¿verdad? Tenemos trébol pata de pájaro, alfalfa, trébol rojo. Estas son especies exóticas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo mismo, hay que tener cuidado de que estas especies no se vuelvan invasoras. Y bueno, hay que probar a ver si la cobertura realmente nos está aportando no solamente la protección al suelo, sino también hay que medir cuánto nos aporta en términos de fijación de nitrógeno o de carbono también, que ahora también hay que acostumbrarse a eso, chicos y chicas, que los sistemas ahora agrícolas también tienen que volverse reservorios de carbono para mitigar en lo mejor posible las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos venido causando en los últimos 200 años. Ok, continuando con los cultivos de cobertura, tenemos que, bueno, ya hemos mencionado varias de sus ventajas, ¿verdad? Iguales a las demás coberturas, ¿verdad? Disminuir la velocidad del agua, disminuir el efecto que puede tener el escurrimiento superficial o escorrentía, aumentar el almacenamiento de agua, disminuir la erosión. Indirectamente mejorar las propiedades físicas del suelo, regular la temperatura. Hay que tener cuidado con las gramíneas por su crecimiento agresivo y ver si soportan la sombra, ¿verdad?, del cultivo. Y la otra cosa es que las leguminosas nos ayudan con fijación de nitrógeno. Entonces hay que tener cuidado por la competencia feroz que pueden tener estos cultivos de cobertura cuando por ejemplo las gramíneas, especialmente cuando compiten por nitrógeno y fósforo. Hay que asegurarse de que no sea una competencia que disminuya el retorno económico de la cosecha, ¿verdad? Y también hay que tener cuidado que no sean hospederos de plagas ni enfermedades. Y recordemos que esto, si uno va a utilizar esto en finca, eso implica un costo extra. Y lo mismo, ¿verdad? Si tenemos pendientes de más de 15%, la cobertura viva por sí sola no solo soluciona todo el problema, sino que hay que combinarlo con otras estructuras de conservación, y eso está muy relacionado a la capacidad de uso de la tierra, ¿verdad? El mismo sistema de capacidad de uso te ayuda a identificar posibles prácticas conservacionistas como las que hemos visto hoy. ¿Cómo se establecen los cultivos de cobertura? Hay tres formas, ¿verdad? Por siembra directa, ¿verdad? Semilla sexual, vegetativa. Por hacer un enmalezado selectivo. ¿Esto qué es? Aprovechar las malezas que ya existen, que son nativas de la región, pero usarlas como cobertura en vez de estar aplicando herbicidas, utilizar esas mismas malezas como cobertura viva en la plantación. O simplemente darle un enfoque de cubierta natural, es mantener chapeado
cualquier tipo de maleza o cobertura. Ok, en el mantenimiento y costo, bueno, no vamos a entrar a eso, pero evidentemente cuando uno está diseñando este tipo de sistemas, uno tiene que calcular cuánto cuesta las chapias que se tienen que hacer, con qué frecuencia, en términos de jornal o en términos por hectárea, ¿verdad? Hay que calcular esos costos para ver si es económicamente factible aplicarlos para el productor. Y depende del sistema, ¿verdad? Generalmente el mantenimiento de coberturas naturales es mayor al mantenimiento de un enmalezado selectivo, y este a su vez es más costoso que sembrar. Entonces lo más barato es como sembrar directamente la cobertura viva por medio de reproducción sexual o vegetativa. Ok. Si continuamos con otra práctica conservacionista que se llama la labranza mínima, ¿verdad? Que es una famosa también, que está muy en boga actualmente en muchas regiones del mundo. Y la idea es tratar de no disturbar el suelo, no dejarlo descubierto, tratar de disminuir las pasadas de implementos y la mecanización al mínimo. Y hay extremos, ¿verdad? Hay una que es labranza mínima, ya vamos a ver los tipos de las modalidades, ¿verdad? Pero las premisas principales son las siguientes, ¿verdad? Tratar de enfocar esa labranza mínima solo donde se va a sembrar el cultivo, ¿verdad? Eso se llama labranza mínima continua. O un paso más allá es no solamente hacer la pasada en una franja, sino hacerlo solamente en los huecos de siembra. Y el otro nivel o el extremo de la labranza mínima es simplemente no hacer labranza, hacer la siembra directa sobre el residuo del cultivo anterior. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Lo mismo, mantener el suelo cubierto, disminuir la erosión, el impacto de los agentes erosivos, la velocidad del agua, etcétera, etcétera. Los mismos beneficios que hemos venido mencionando una y otra vez. Pero acá es ya utilizando implementos, ¿okay? Utilizando implementos. El problema, acuérdense que las pasadas de implementos no me generan indirectamente compactación y un impacto mecánico sobre el suelo. Compactación, aumento de la resistencia a la penetración. Entonces la idea de la labranza mínima es disminuir ese efecto degradante de la pasada de los implementos, ¿verdad? De mecanización. Entonces, si uno combina, la idea es combinar esto con el manejo de la cobertura, ¿verdad? Puede ser un residuo de cultivo o un control de la maleza. Y aquí vemos en la fotografía un ejemplo de maíz sobre rastrojo de trigo usando 2 discos. Ok, entonces ya les mencioné las 3 modalidades, ¿verdad? Aquí están explicadas en más detalle y con foticos, ¿verdad? O diagramas. La labranza mínima continua, o también se le conoce como labranza mínima en surcos, ¿verdad? Ahí se ve, en la primera foto se ve, eso parece ser, a ver, esto no es en Costa Rica evidentemente, pero eso parece un cultivo leguminoso, no sé qué puede ser soya, por allá en las praderas del medio oeste de Estados Unidos. Ahí se ve el surco, ¿verdad? Donde se sembró la soya, y el residuo del cultivo anterior, que puede ser trigo o algo así, ven que es un cultivo ya que tiene una cobertura más amplia, ¿verdad? sobre el terreno. Ahí solamente se sembró, se hizo la pasada del sembrador sobre el residuo del cultivo anterior y se hizo en una franja, en un surco, ¿verdad? Esto se puede hacer con implementos más tradicionales o menos tecnificados, con arado de bueyes, con pico, con azadón, arado de cincel y surcador. Entonces ahí con eso se puede hacer esa pasada. Ya los implementos agrícolas en este tipo de paisajes, ¿verdad? Así tan planos,
se tecnifican mucho, ¿verdad? Entonces al mismo tiempo cuando se pasa el pico o el azadón o el arado para preparar el terreno, detrás viene el otro implemento, el sembrador, la sembradora con la semilla. En el diagrama número 2 se ve la labranza mínima individual, ¿verdad? Que esto implica hacer una rueda de 20 a 30 centímetros donde se va a sembrar siguiendo las hileras en contorno, ¿verdad? Si es en pendientes moderadas a fuertes, ¿verdad? Siempre hay que hacer las cosas en contorno. Y la labranza cero es una forma muy tradicional, ¿verdad? Que implica una especie de espeque, disturbar apenas nada más para hacer la siembra, ¿verdad? De la semilla. Entonces, se ha demostrado ya con muchos datos a lo largo de los años que la labranza mínima funciona. Entonces, aquí vemos datos de rendimientos de trigo y soya entre rotaciones, ¿verdad? En 3 métodos diferentes de preparación del suelo en Londrina, Brasil. Ok, ven que hicieron un estudio ya un poquillo viejillo, pero sigue teniendo de 1978 a 1983, comparando labranza convencional, labranza mínima y labranza cero. Entonces, hay variaciones interanuales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el trigo se nota que cuando hay la labranza convencional me da un rendimiento de 1.34 toneladas por hectárea de trigo. La labranza mínima hay un incremento no tan drástico, pero apreciable, en un promedio de 1.42. Aquí no nos pusieron intervalos de confianza ni nada, pero 1.34 a 1.42 es muy similar. Ahora vean la labranza cero, 1.6 toneladas por hectárea de trigo, ¿no? Aquí esos son rendimientos bastante bajos, pero bueno, estamos hablando de Brasil y los suelos de Brasil no son tan fértiles químicamente. Lo que sí es importante ver es que el rendimiento relativo comparado con la producción tradicional es mayor, ¿verdad? Es mayor al 100%. Incluso puede llegar en un año en 1982 la labranza cero llegó a 220% en ese perdón. Ven acá. Entonces en promedio el rendimiento relativo se incrementa conforme, ven que pasamos de 100 a 106 a 119% de rendimiento relativo en trigo, y en soya lo mismo, ¿verdad? La labranza convencional cuando pasa a labranza mínima y a labranza cero hay incrementos significativos en la producción. ¿Y a qué se debe todo eso? Bueno, pues la calidad del suelo se va incrementando. Cuando hay menos disturbación del suelo, la calidad del suelo aumenta, la exposición del suelo a la intemperie y a la erosión disminuye, hay mayor acumulación de materia orgánica porque la superficie del suelo permanece cubierta y los residuos del cultivo no se queman, sino que se incorporan al suelo después del ciclo. Entonces todo ese tipo de insumos me mejoran la aplicación de materia orgánica, y la materia orgánica es uno de los más importantes para mejorar la calidad del suelo, porque no solamente me mineraliza nutrimentos, sino que también me ayuda a mejorar la agregación del suelo, mejorar la retención de humedad, la infiltración, y todo eso contribuye a incrementar la producción, bajar los costos de preparación del cultivo y mejorar el manejo de malezas, el manejo de plagas y enfermedades, etcétera, ¿verdad? Entonces esos son los paradigmas que hay que ir cambiando en nuestras fincas, en nuestras corporaciones agrícolas, ir poco a poco metiendo estas ideas
en la cabecita de los administradores, que eso es lo que muchas veces es difícil de lograr. Pero si uno hace un experimento bien hecho en finca, comparando labranza convencional con labranza mínima o labranza cero, la mayoría de las veces uno va a demostrar que los rendimientos aumentan. Pero este tipo de trabajos hay que hacerlos con más datos en nuestros suelos, y yo creo que ya se están haciendo en muchas de las plantaciones grandes de Guanacaste también. Se están tratando de implementar este tipo de prácticas. ¿Cuáles son las limitaciones de la labranza mínima? Bueno, pues a veces hay que quemar los rastrojos, ¿verdad? Y eso es un problema. También puede ser que haya que hacer un control de malezas, ¿verdad? Con aplicaciones de herbicidas, y eso también eso implica un costo y un posible efecto ambiental. No siempre. Si uno aplica bien las cosas, no debería de moverse del punto de aplicación, pero siempre hay un potencial de causar alguna contaminación de aguas superficiales o aguas subterráneas, ¿no? Y que los rastrojos deben ser picados e incorporados al suelo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de limitaciones tiene la práctica. Bueno, igual cuando uno establece este tipo de cosas, ojalá hacerlo en contorno, y el distanciamiento donde uno hace la labranza mínima depende del tipo de cultivo, obviamente. Ok, entonces por la plata baila el mono, ¿verdad? Entonces hay que ver si realmente es más barato, ¿verdad? Que el sistema convencional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vemos datos en maíz y soya de nuevo, en Canadá, y cuando en un sistema convencional hay que hacer una picada, hay que hacer de residuos, hay que hacer una arada y dos pasadas de rastra, de pasar la sembradora, aplicar herbicidas y fertilizar, ¿verdad? Y asimismo también es probable que haya que hacer control mecánico, ¿verdad?, de malezas. Entonces, cuando sumamos los costos de todo eso, ellos han calculado un costo promedio de $500 por hectárea para hacer todas esas. Es un costo alto, ¿verdad?, por hectárea. Pero bueno, la agricultura tecnificada y convencional es muy cara. En cambio, cuando se hace cero labranza o labranza mínima, la pasada es solamente de la sembradora, de los herbicidas y de la fertilización y el control de malezas, ¿verdad? Entonces ahí vemos una diferencia de casi $100, ¿verdad?, para el cultivo del maíz, y en el caso del cultivo de soya hubo una diferencia menor, pero también considerable, ¿verdad? Entonces casi $100 en maíz es una disminución del 20% de los costos de producción, ¿verdad? Una disminución bastante importante. Y en el caso de la soya sería casi $50 con los 200, comparado con los 250, eso ya es un 25% de disminución en los costos de producción. Bueno, en realidad es 48, digamos que $49 entre 246. Es una disminución similar de 20% también, no 25%, sino 20%. Entonces, esta foto es para acordarnos que, ya para terminar este video, porque ya se hizo un poco largo, en Brasil se han estado aplicando este tipo de prácticas de labranza mínima o labranza cero por varios años. Entonces se ha visto un efecto importante en la calidad del agua superficial del famoso río Iguazú, ¿verdad? Son las famosas cataratas del Iguazú en la frontera entre Brasil, Argentina y Uruguay, si no me equivoco. Sí, Uruguay creo que sí. Es un lugar espectacular, ¿verdad? Y antes de
implementar estas prácticas, ¿verdad? Las aguas del río Iguazú con un alto contenido de sedimentos y probablemente eutrificación de contenidos de nitratos y fosfatos provenientes de las fincas productoras, ¿verdad? Entonces con los años se ha visto un cambio en la calidad del agua, y eso se refleja en la implementación de estas prácticas de conservacionistas, especialmente las prácticas de labranza mínima o labranza cero. Ok, aquí voy a parar, y en el siguiente video vamos a continuar con las otras dos prácticas que tengo para mostrarles, que son las barreras vivas y las barreras rompevientos.